Bueno, buenos días tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Para los que no me conocen, yo soy Luis Chávez, el CEO y fundador de Corporación Quidditch, la empresa que crea en México la primera red colaborativa de servicios de salud con participación de universidades. Como cada semana tenemos un programa en Mundo Quidditch que tratamos temas de salud que son importantes para todos nosotros. Esta semana vamos a hablar de algo bien interesante sobre cómo realmente se ha venido afectando en la pandemia distintos servicios o programas que se vienen realizando. Mucha gente dice que, o cree que con la pandemia fue que se desarrolló o se empezó a hablar de telemedicina, teleconsultas, de programas de salud, de atención a domicilio, etcétera, cuando esos programas ya venían gestándose desde hace algún tiempo atrás. Y simplemente lo que hizo la pandemia fue repotenciarlos en gran medida y darlos a conocer, pero muchos programas ya se venían desarrollando, ¿no? Pero también la pandemia ha tenido muchas afectaciones en distintos aspectos de la vida, y para eso vamos a conversar hoy con la doctora Marilú Acosta Méndez. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Programa. Para darle una breve referencia, la doctora Marilú, bueno, es doctora en medicina de la Universidad de la UNAM, de la NAGUA, perdón. Tiene una maestría en salud pública y promoción de la salud por la Universidad Henri Poincaré en Francia, y un doctorado en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia en estos temas. Empezó como asesora de tesis de grado en la maestría que realizó en esa universidad en Francia. Fue coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Salud en México, en donde tuvo una gran participación en distintos grupos de trabajo para el Plan Nacional de la Pandemia de la Influenza. Ella viene con mucha experiencia en ese tema de la influenza, y no solo aquí en México, sino también participó en programas en otros países, y ha sido asesora en distintas organizaciones, tanto de salud en Canadá, por ejemplo, y en otros países. Y ha sido, bueno, cofundadora en el 2007 del Global Health Security Initiative, que es del G7 de México, donde participó una cantidad de países. También fue asesora en la coordinación de la cumbre de líderes en Canadá, Estados Unidos y México en temas de salud con la Agencia de Salud de Canadá. Fue directora de planificación estratégica en materia de salud de la Presidencia de la República en el año 2009, con el respecto al tema de la pandemia de la influenza, del H1N1, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2010 se desempeñó también como asesora externa de la Organización Panamericana de la Salud, y también ha tenido una importante participación como asesora en la Organización Mundial de la Salud. Fue profesora de la Universidad West Hill, y durante más de 13 años ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y ha tenido un gran desempeño en otras áreas. También fue gerente de responsabilidad social del Centro Médico ABC, donde ha participado en distintas actividades y desarrolló una plataforma que el hospital contrató para un call center, una idea de atención de telesalud. La parte de telesalud la conoce muy bien, y por eso vamos a tocar ese tema con ella, ¿no? Y bueno, ha sido coordinadora de distintos eventos y ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales. También tiene un área particular en la cinematografía, y ha sido, es escritora de guiones de películas, y ha tenido inclusive reconocimientos con un par de películas a nivel internacional. Entonces es muy interesante, muy amplia su experiencia, ¿no? Quisiéramos empezar, doctora, en el entendido que participó directamente con organizaciones nacionales e internacionales de salud, sobre todo el tema de la pandemia de la influenza. ¿Qué tan preparado realmente considera que estamos nosotros con respecto a la aparición de una nueva pandemia, en este caso de coronavirus? Bueno, la preparación o la solicitud de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a prepararnos como mundo, ¿no? Con todos los Estados miembros, surgen en el 2005. Y la verdad es que en ese momento los países miembros se ponen las pilas y empiezan a hacer toda esta preparación. Justamente yo me incorporo en el 2006 a hacer todo este tipo de preparación. Y en ese momento quizás no teníamos una equidad en cuanto a planes de preparación en el mundo, pero sí había un gran esfuerzo por tener el tema sobre la mesa. No solamente a nivel de los ministerios de salud, sino también a nivel de todo el aparato gubernamental.
Entonces, en ese momento sí estábamos muy sensibles como naciones a la posibilidad de una pandemia. Em, una de las cosas que, digamos, yo tuve que pensar muchísimos escenarios para poder hacer preparaciones para diferentes escenarios, diferentes sectores de la población, distintos materiales y demás. Y una de las cosas que nunca contemplé en su momento, y es porque estaban verdaderamente en pañales, fue justamente redes sociales y toda la digitalización que pudimos hacer de la vida en este 2020, ¿no? Esa es creo que la gran diferencia en cuanto a la preparación y el conocimiento. Cuando llega la pandemia del 2009, mucha gente dice, no, pues ya cumplimos con la pandemia, duró bien poquito, estuvo súper bien y tenemos el oseltamivir, tenemos las vacunas y ya, le ponemos palomita a este tema. Pero en realidad esa no era la pandemia para la cual nos estábamos preparando. Sí nos estábamos preparando para una pandemia del tipo de COVID-19, que fue justamente 11 años después de la del 2009, ¿no? Y ya para el 2020, la verdad es que habían cambiado casi todos los gobiernos en todos los países. De hecho, ya cambiaron en 3 ocasiones de director general de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, realmente yo creo que se había diluido muchísimo la preparación y una de las cosas que más pues, me sorprenden y me estresan, la verdad, es y durante del 2020 para acá, o sea, durante toda la pandemia, es constantemente estar escuchando, no lo sabíamos, no estábamos preparados. Cuando se hizo un esfuerzo enorme y me parece que es una doloroso aprendizaje de decir, nunca está de más estar constantemente recordando que tenemos que prepararnos para ciertas catástrofes naturales, ¿no? Yo creo que nos confiamos como mundo, no como México, no como América Latina, como mundo nos confiamos. Justamente coincide por azares del destino que el presidente de Estados Unidos en el momento de la pandemia, justo cuando él llegó a la presidencia, deshizo todo el departamento que estaba a cargo de una preparación ante una pandemia. Y Estados Unidos es importante porque es uno de los estados que en su momento era el que más apoyaba junto con Canadá y otros países, justamente el G7, en la preparación mundial, ¿no? Estaban tratando de ayudar a otros países, a otras regiones, apoyando a la Organización Mundial de la Salud, y justamente es el que al inicio del mandato del presidente de Estados Unidos en ese momento, pues decide deshacerlo, ¿no? Entonces, recuerdo esa noticia, obviamente previa a 2020, y dije, híjoles, no vaya a ser, no vaya a ser que sea el peor momento para deshacerla. Entonces, sí tenemos la capacidad de prepararnos, nos cansamos mucho como seres humanos de estar constantemente preparándonos para algo que no está sucediendo. Estamos más acostumbrados a responder ante la urgencia, pero me parece que si la sociedad hubiera estado mucho más consciente del tiempo que se pudo haber llevado, de lo que tenían que hacer para hacer modificaciones en empresas, en escuelas, en familias, en servicios de salud, probablemente nos hubiera ido mejor en general, en el Con mundo menor entero. impacto. Entonces, definitivamente lo que podemos decir es que sí había una preparación, sí había una espera de que iba a ocurrir en algún momento esta pandemia. Había mucha gente participando en esto. Lamentablemente, como dice, quizás hubo un descuido en general sobre el tema y por muchos motivos. Y esto trajo como consecuencia que de repente mucha gente pensara, oye, mira, nos llegó de repente y nadie estaba preparado, pero sí había preparación. Mira, y esto me lleva a una siguiente pregunta, que es con respecto a las vacunas, que tanto se ha hablado, de que, que si de verdad a su parecer, de verdad cree que fueron hechas muy rápido, salieron muy rápido al mercado, o sí había unos precedentes de desarrollo sobre esta vacuna que sí se habían probado. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema? Bueno, creo que hay que entender
que justamente esta preparación que se hizo desde el 2005, 2006 inicia, la idea siempre fue sobre una pandemia de influenza. Es decir, la última pandemia fuerte, fuerte, fuerte que hemos tenido como humanidad fue en 1918 y la historia de las pandemias y de las epidemias y los brotes de enfermedades infectocontagiosas pues tienen un cierto ciclo, ¿no? Una cierta periodicidad. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dice, híjoles, ha pasado mucho tiempo, tenemos que prepararnos. Pero el punto era que era sobre influenza, no sobre cualquier virus. La característica de la influenza es que teníamos ya y tenemos un antiviral completamente probado, que es el oseltamivir. Y en ese momento estábamos hablando de reservas estratégicas, estábamos hablando de estrategias de entrega de medicamento. Y tenemos la vacuna que año con año sale de influenza, una vacuna aprobada, una vacuna que solamente había que actualizar el código genético de influenza. ¿Cuál es la sorpresa con SARS-CoV-2, con COVID-19? Es que es por coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que es responsable de los resfriados comunes que normalmente nos dan en verano y en invierno. Y nunca ha habido inmunidad, ni siquiera inmunidad natural. Es decir, si a mí me dio una gripa a los 2 años de edad, no es como si me hubiera dado sarampión a los 2 años de edad. Me da sarampión una vez, no me vuelve a dar. Me vacunan contra sarampión, no me da, soy inmune. En el caso del coronavirus, si a mí me dio una gripa a los 2 años, me va a dar a los 3, a los 4 y todos los años. Y eso lo hemos vivido absolutamente todos. Al inicio de la pandemia surgieron muchísimas teorías de conspiración que se basan en el miedo a lo desconocido y entonces esa es, digamos, la forma de alimentar una teoría de conspiración, tratar de darle una forma conocida a lo desconocido. Y dijeron, no, es que se creó en un laboratorio porque ya hay registros de coronavirus en patentes. Lo que eran realmente intentos de vacunas por coronavirus y se dieron cuenta de que no funcionaba porque la característica de coronavirus es no generar inmunidad, ¿no? Entonces, la idea de las vacunas en la preparación para una pandemia de influenza daba absolutamente todo sentido. Cuando viene un coronavirus que no genera inmunidad, entonces tenemos un problema gravísimo para generar vacunas y decir con esto paramos la pandemia. Y ya lo vimos, ¿no? Está una gran parte del mundo con vacunas, con una dosis, con 2, con 3, con 4, dependiendo del país. Y sin embargo, esta última ola por Omicron le dio a todo mundo, ¿no? Entonces, claramente la vacuna no genera inmunidad. Y coronavirus tampoco, porque hay muchísimas personas que han tenido varias veces coronavirus con PCRs positivos y muchas otras que han tenido los síntomas sin tener PCRs positivas, ¿no? Entonces, eh, la, digamos que el tratar de buscar una vacuna para coronavirus tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas trabas. Primero, la característica propia del coronavirus. La técnica que utilizaron, tanto estas vacunas de RNA mensajero, son vacunas que no estaban probadas en humanos, estaban siendo analizadas para VIH y aún no habían tenido una aprobación por parte de diferentes códigos éticos y códigos médicos y códigos de investigación y demás para ser probadas en humanos. ¿Por qué? Por diferentes razones. Entonces, cuando viene la pandemia, pues hay digamos, se relajan muchas de los obstáculos y de los requerimientos y dicen, pues hagamos lo que sea, ¿no? Y hicieron estas vacunas. Desde un punto de vista tecnológico es extraordinario lo que hicieron y lo que lograron. Desde un punto de vista de conocimiento, la verdad es que no puedes saber de ningún medicamento, ya sean pastillas o vacunas o inyecciones o lo que sea, no puedes saber realmente cuál es la utilidad y la función y las consecuencias hasta que analices a la población por bastante tiempo, ¿no? Hay efectos a corto, mediano y largo plazo.
No quiere decir que vaya a haber efectos a largo plazo, pero no podemos decir que no hay efectos a largo plazo, Claro, porque no claro, ha no se puede pasado el largo plazo, sí, ¿no? no se puede negar la posibilidad. Yo siempre digo eso, que cuando me dicen, no, es que a largo plazo, pues no se sabe. Realmente no ha pasado a largo plazo, no sabemos si va o no va a tener consecuencias, ¿no? Por supuesto. Exacto, ¿no? Entonces, pues, desde mi perspectiva, me parece que de manera paralela debieron de haber tenido exactamente el mismo presupuesto, porque hubo un presupuesto altísimo para desarrollar vacunas y equipos científicos dedicados a la vacuna, y me parece que de manera paralela debieron de haber estado para buscando con la misma cantidad de dinero y la misma esfuerzo antivirales, ¿no? Creo que esas dos líneas debieron de ser de igual manera. Y me parece que el mundo se decantó por las vacunas. En algún momento hubo esta confusión de pensar que las vacunas creaban inmunidad, entonces muchísimas personas eh, pues le echaban la culpa a los países que no podían comprar o que sí podían y no querían, lo que sea, pero que no vacunaban a su población y a la población que no se quería vacunar porque no se había terminado la pandemia por culpa de esa decisión, ¿no? Ya sea gubernamental, ya sea económica, ya sea personal. Pero creo que ese malentendido ya el propio virus nos recordó que no se genera inmunidad y mucha gente con un tercer refuerzo, con un cuarto refuerzo, se ha contagiado. Entonces, creo que sí es importante revisar las vacunas y revisar cuántos refuerzos necesitamos, cuáles son realmente las que funcionan bien, las que no tanto. Y una cosa que hay que tomar en cuenta es que la población del mundo es muy distinta. Entonces, no creo que exista una vacuna específica para absolutamente todos los códigos genéticos de todas las zonas del mundo, ¿no? Porque incluso el propio virus se tardó en entender los diferentes códigos genéticos, ¿no? El último país en incendiarse, digamos, entre comillas, tardíamente fue la India, ¿no? Cuando todos ya habíamos pasado unas olas del terror, la India estaba empezando, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que los códigos genéticos no son iguales en el mundo. Y creo que eso también, y hacia allá va la medicina, en una medicina mucho más personalizada y en una medicina más entendiendo la interacción con el código genético e incluso también pues ciertas cuestiones socioculturales y socioeconómicas de cada región. Sí, no, es que fíjese que hay muchos casos que se han podido documentar de familias enteras que se han visto mucho más afectadas por el coronavirus que otras familias. Entonces, tiene que ver definitivamente un tema genético donde hay alguien que es más propenso a agravarse por su cuestión genética o por la sangre o lo que sea que otras personas. Entonces, eso Claro. se ha demostrado. Lo que no se ha llegado es a saber realmente quiénes son y quiénes no. Entonces, una especie de lotería. Yo Sí. siempre digo, mira, es una lotería, porque ¿cómo sabes tú que si a ti te afecta o no te afecta? Y también hay otro punto, que ninguna vacuna es 100% efectiva, y con las que tienen mayor efectividad llegan que es un 90%, 92%, no sé, que quiere decir que siempre queda como un 8% de personas que probablemente no le hace nada a la vacuna, no le hace efecto. Entonces eso también hay que considerarlo, pues. Entonces, definitivamente el tema de la composición genética, somos todos distintos, o sea, no sabemos realmente si es muy difícil una vacuna que sea para todos por igual. El tema de a quiénes le hace efecto, a quiénes no le hace efecto la vacuna. Y lo otro, lo más importante, lo que dijo al comienzo, que realmente esas vacunas se desarrollaron para evitar o minimizar las posibilidades de agravarse la persona, no para inmunidad de coronavirus. Y la gente lo malinterpreta. O sea, no es que tú con la vacuna no vas a ser inmune, no, es que con la vacuna probablemente, si te da coronavirus, no te agraves como otras personas que se agravan. Es por ahí el tema que va, ¿no? Claro, y luego estaba la parte del tema de inmunidad de rebaño, ¿no? Si todos, si un 80, si un 75, si un 70% de nuestra población está contagiada, ya se acabó la pandemia para este país. Y pues ya lo vimos que no, ¿no? No, Y no yo es creo así. que de repente tenemos que entender que formamos parte de un sistema de la naturaleza tiene sus objetivos, sus ritmos, sus ciclos y sus desajustes y estamos en una parte evolutiva, ¿no? O sea, al final de cuentas, el virus está evolucionando y nosotros estamos evolucionando para poder sobrevivir
o sea, que sobrevive el más fuerte, ¿no? Ya lo dijo Darwin. Sí, sí, no, definitivamente, ¿no? Y se habla del tema del síndrome post-COVID, de toda la cantidad de consecuencias que puede tener. Pero fíjese, yo quisiera ahora tocar un punto donde también usted tiene bastante experiencia y quisiera que nos diga hasta dónde cree que ha afectado la llegada de la pandemia los sistemas de atención de salud públicos y privados. Ya vamos a tocar esa parte. ¿Hasta dónde se ha afectado? En positivo y en negativo. Yo creo que a nivel mundial, eh, todos los países han tenido que ponerse a analizar sus sistemas de salud, ¿no? Porque a lo mejor de alguna manera estaban malabareando cierto número de emergencias, cierto número de pacientes crónico-degenerativos, cierto número de cirugías, y viene una cosa como la pandemia que es completamente masiva y todos, absolutamente todos los sistemas de salud en el mundo se ven rebasados. No se ven rebasados en el mismo momento, porque hay momentos distintos en lo que llega en un lado, en lo que prende en el otro, en lo que entiende el código genético, pero al final de cuentas todos se han visto rebasados. Algunos han respondido más rápido, otros han respondido más lento, otros no han respondido, y me parece que es muy importante entender que la concepción de sistemas de salud, de atención en salud, en realidad está enfocado en la enfermedad, no en la salud. Eh, y no nos está llevando a ningún lado porque tenemos más pacientes enfermos que personas sanas. Estamos más enfocados en parchar que en prevenir, y esto es a nivel mundial. Entonces, me parece que cuando viene una situación como esta, en donde los enfermos previos, entre paréntesis y con todo respeto, claro, estorban, ¿no? Estorban a una reacción rápida y una reacción de emergencia ante algo desconocido, todo el mundo se aboca a SARS-CoV-2, todo el mundo se aboca a COVID y se nos olvidan los demás. Entonces hay un rezago en pacientes con cáncer, todo tipo de pacientes, todo tipo de edades. Hay un rezago en pacientes crónico-degenerativos, hay un rezago en cirugías selectivas, hay un rezago en seguimiento de embarazo. Entonces, digo, el embarazo no es enfermedad, pero vaya, tenemos que darle ese cuidado, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante poder a partir de ahora eh, virar el sistema de salud hacia uno infinitamente más preventivo y que el objetivo cumplido, que los aplausos vayan hacia personas sanas, no que se estén contabilizando número de enfermos, número de consultas dadas, número de pastillas compradas, no, 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 o sea, aquí lo que tendríamos que estar haciendo y teniendo que reconocer y dar premios y todo lo que se da normalmente es cuando las personas, cuando los pacientes, cuando las comunidades están sanas, cuando han ido al doctor, pero no para parchar, no para curar, no para reconstruir la salud, sino para que realmente vayan manteniendo el equilibrio y la salud, porque entonces cuando venga una situación como una pandemia o cualquier otra cosa, algún accidente o así de muchas personas o cualquier circunstancia de la naturaleza, nadie se queda atrás, nadie se olvide. Y además eso ayudaría a que los tiempos que normalmente se toman entre una persona que tiene un diagnóstico inicial y realmente la atención que reciba, porque hay mucha gente que está igual, pues se va retrasando y al final de cuentas se va perdiendo más y más y más salud. Claro. Y bueno, pero definitivamente ya es un tema general que el sistema de salud público, sobre todo, se ha visto rebasado por todos estos temas, ¿no? Por la pandemia per se y más todas las enfermedades o las personas, pacientes crónicos, personas que tenían enfermedades particulares que se fueron rezagando y eso de alguna manera ha tenido un impacto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y parte de la solución que se ha visto, que ha crecido en los últimos meses en su nombre, y es lo que llamamos telemedicina. Hasta dónde el uso de las tecnologías, la telemedicina, pudiera ser un factor importante, no solo para el tema curativo, sino para el tema preventivo, que precisamente es lo que venía hablando. ¿Qué cree usted de la telemedicina en general? Pues mira, como dijiste al principio, no, la telemedicina no nace con la pandemia, la telemedicina o la salud digital se conoce con la pandemia
se disfruta con la pandemia y se reafirma con la pandemia. Yo creo que hay un paso que es bien, bien importante que tenemos que hacer y empieza por diferenciar la digitalización versus la transformación digital. Muchos sistemas de salud están digitalizando, pero no están haciendo una transformación digital. Es decir, la digitalización es a lo mejor poner un expediente clínico escrito en electrónico, es a lo mejor tener una consulta por videollamada en lugar de presencial, pero la transformación digital es poder entender qué es lo que la tecnología puede hacer y seguramente hace mejor que un humano, y qué es lo que el humano puede hacer y la tecnología no. Y en esa transformación digital vamos a poder encontrar muchas formas y muchos protocolos de mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, el poder identificar de mejor manera las urgencias y que quienes se vayan a sentar a un servicio de urgencias público o privado realmente reciban la atención de manera inmediata y quienes no lo necesiten reciban una atención a distancia y a lo mejor una consulta de revisión a posteriori. Entonces, esta transformación digital es súper, súper importante. Y con eso, entonces sí vamos a poder hacer mucho más porque vamos a poder acercar a la sociedad, a cualquier paciente, con médicos especialistas, con médicos de mayor experiencia, con médicos mejor formados de medicina general hasta cualquier especialidad o subespecialidad, y van a cortar muchísimo los tiempos, no solamente tiempos de traslado, sino que también los tiempos de espera. Entonces, me parece que definitivamente la salud digital es un elemento esencial para la transformación en salud que requiere, pues no solamente México o América Latina, sino realmente el mundo entero. Ok, o sea que definitivamente el tema de la medicina llegó para quedarse, como dicen algunos. Hay un doctor muy gran amigo que él decía, o mantiene una expresión que dice que la diferencia en el futuro entre los médicos va a estar dada entre los médicos que usen las tecnologías y los que no las usen. Porque los que las usen van a tener, por supuesto, una posibilidad mucho mayor de atención oportuna, tanto la persona que en el área preventiva inclusive y la persona, por supuesto, curativa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo visualiza usted el tema de la atención salud en el mundo público y privado? Si bien partiendo de que todos sabemos que lo que ha ocurrido ha demostrado que sobrepasó las capacidades de atención del sector público, que generalmente siempre han sido como bien escasas, ¿no? Nosotros vemos el caso de México, el Instituto Mexicano de Seguro Social, como 70 millones asegurados que no tienen capacidad de atención a todos oportunamente, pues eso es algo que es conocido y en muchos países es igual. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ve, qué podemos aprender? ¿Cuál sería el aprendizaje que podemos tener de lo que nos ha pasado que nos pueda llevar a que exista una salud pública y privada mucho más cercana, el sector público con el privado en temas de salud? ¿Cómo ve, cómo visualizas eso? Pues una de las cosas que a mí me pareció muy evidente, no solamente en México ni en América Latina, sino verdaderamente en, en todas las zonas del mundo y en muchísimos países, mm, y es algo que me da muchísima tristeza y me parece aterrador. Los gobiernos, quienes son los que toman decisiones sobre la salud pública, em, tienen sus objetivos puestos en la política y las personas que toman decisiones tienen sus objetivos puestos en su carrera política. Y si tienen que sacrificar la salud pública, lo hacen. Y no estoy hablando exclusivamente de México, porque eso tenemos ejemplos en todo el mundo. Entonces, cada vez me parece que la salud pública no, si en algún momento volteamos hacia esta salud gubernamental porque tiene más dinero, porque tiene más, bueno, no solamente dinero, tiene, al menos en México, el artículo cuarto de la Constitución obliga al gobierno Mm. a darle salud, servicios de salud a toda la población, ¿no? Entonces, no solamente está en la Carta Magna de los países, pero
Yo creo que ya no debemos de confiar en la salud pública, en la salud gubernamental, porque está muy demasiado vinculada a la política, ¿no? Tendríamos que cambiar quizás toda la perspectiva de los políticos y me parece que es mejor apostarle a una salud privada que hacer ese cambio de conciencia en los políticos. Y repito, no estoy hablando de México, estoy hablando a nivel internacional. Entonces, creo que la relación de una salud privada y una salud pública debe de ser que, por ejemplo, en México, el 45% de gasto en salud viene del bolsillo de las personas. O sea, de cada peso que se gasta en salud, 45 centavos lo puso una persona con dinero privado. Entonces, es casi la mitad. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso y decir si de todas maneras se están gastando en salud, pero no hay realmente una, digamos, pues digamos que una institución o un servicio privado que pueda ayudar a todas estas personas, porque siempre hay muchos ausencias o partes que no están cubiertas por los seguros de gastos médicos mayores, por privados, por los institutos de salud públicos. O sea, siempre la gente está terminando de sacar dinero de su bolsillo para tratar de mantener la salud. Y me parece que ahí es en donde tenemos que encontrar la manera de ayudar mucho más a la población, de hacer una salud o una protocolos de prevención más accesibles a la población. Y pues yo creo que va por ahí, porque de verdad que los gobiernos hicieron, eh, pues mostraron que van a tomar decisiones a favor de una cuestión política antes que a favor de la población. Sí, bueno, es lamentable y sobre todo en el caso de México hay ejemplos de cómo el sector público trabajó en algún momento con el sector privado, sobre todo en el tema de los hospitales, para la atención de esta pandemia. Se hicieron algunos acuerdos y las organizaciones de hospitales privados pudieron atender oportunamente a pacientes del sector público. Y sí hubo una cercanía, yo diría que por la necesidad, ¿no? Pero sí es importante que se han creado muchísimas empresas privadas del sector salud, startups, emprendimientos nuevos del sector salud, que yo particularmente pienso que, primero, que ninguna tiene capacidad de por sí sola de atender todas las necesidades. Entonces, el trabajo en red se hace más que necesario, diría que hasta obligatorio, ¿no? De trabajar en una red entre el sector público y privado que pueda realmente atender a las necesidades, porque al final el fin último es atender a la persona oportunamente. Entonces, si por algún motivo no puedes en este momento el sector público, tú activas tu red y le consigues a alguien que del sector privado, de cualquiera de esas plataformas, que lo atienda. Eso sería la lógica que uno le da a pensar en una situación tan genérica de tanta gente que tiene problemas, que tenemos problemas similares, ¿no? Entonces, pero fíjese, estas tecnologías que hablamos de la telemedicina, que realmente en su concepto más amplio, ¿no? Abarca teleconsultas, abarca todos los dispositivos médicos, inclusive dispositivos hasta los relojes estos que te mantienen los valores y te dan información de cómo estás, qué tan saludable estás. Es algo que te va a ayudar muchísimo. Pero la pregunta sería, cuando vemos esta cantidad de desarrollos tecnológicos que van en función de ese tipo de dispositivos y de usar distintas formas para obtener información de la persona, y volvemos a tocar el sector público de la salud, ¿hasta dónde cree que pudiera ser un camino que el sector público empezara a actualizarse con toda esa serie de dispositivos para tener una atención preventiva? O sea, vámonos a la atención preventiva. Mira, justamente la Organización Mundial de la Salud tiene protocolos y tiene solicitudes a los Estados miembros que utilicen un expediente clínico electrónico lo suficientemente universal para que la información contenida en esos expedientes clínicos, salvaguardando, por supuesto, la identidad y la privacidad de cada uno de los pacientes y entendiendo los pacientes que su información de manera no personal va a ser compartida para conocer más la salud de la población
en general, de la población mundial. Y lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que se concentre la información de género, información de edad, información de talla y peso, de presión arterial, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, para que justamente generemos un Big Data y a partir de inteligencia artificial, a partir de Machine Learning, a partir de todo este tipo de programas que generan análisis, que te generan clusters, ¿no? De grupos de, mira, todas estas personas tienen en común A, B y C, y todas estas personas que tienen esto en común tuvieron este tratamiento y tuvieron este éxito. Y entonces ahí sí podríamos estar hablando de una salud pública, no una salud, no institutos digamos, gestionados por el gobierno, sino realmente estaríamos hablando de un conocimiento sobre la salud pública a nivel mundial, por etnias, por código. A lo mejor no podemos tener los códigos genéticos de todos, pero sí podemos tener un poco como el trazado de qué tipo de personas o a qué tipos de grupos étnicos pertenecemos. Y entonces en ese momento sí vamos a hablar de una salud pública en donde converge la parte gubernamental, la parte privada y sobre todo la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que esta es un ideal que espero podamos alcanzar en algún momento pronto, pero pues todavía falta mucho, al menos en muchos países todavía no se logra estandarizar un expediente clínico. Muchos sectores privados no quieren compartir su expediente clínico, muchos médicos en su consulta privada no quieren compartir sus expedientes clínicos ni siquiera con el hospital con el que trabajan. Entonces todavía hay mucho que hacer y es una cuestión más de negociación, de sensibilización y de información a los humanos antes que pasar a la parte legislativa. Sí, o sea, no hay un tema definitivamente de educación hacia la gente, y lo que dijo es muy correcto. El Big Data, en términos general, es el que va a permitir una salud pública e información suficiente que pueda ayudar a muchísima gente localmente, en el país, a nivel internacional. O sea, definitivamente por ahí va la salida, ¿no? Entonces, fíjese, bueno, también algo que se me pasó desde el comienzo, que hoy es el día, felicitar hoy es el Día de la Mujer. Entonces, y en base y gracias a eso, que pensando en el Día de la Mujer, que la invitamos precisamente porque aparte del trabajo que viene desempeñando, también aparece como promotora y CEO de 100% Mujer, que es una organización aquí en México, ¿no? Que sigue este tema, ¿no? Y también tiene, la vemos en una organización que se llama Promueve Salud. Me gustaría brevemente que nos dijera qué hace Promueve Salud, a qué se dedica Promueve Salud, cuál es su objetivo. Promueve Salud es una asociación que creé con una amiga hace muchos años. Yo no me acuerdo muy bien si fue en 2008 o 2009. Y la idea siempre fue el poder hacer asesorías en salud de diferentes formas, ¿no? A diferentes personas, personas físicas, morales, asociaciones, empresas y demás. Y eso es lo que ha sido Promueve Salud, ¿no? Una institución que asesora en salud justamente en cuestiones de prevención, de promoción de la salud, de educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más hace falta? Por eso es que lo menciono precisamente con toda la intención, porque así como esta organización que usted mismo promovió, como dice, del año 2008, ya venía trabajando con esa idea, existen muchas otras que lamentablemente se mantienen muy apagaditas, digo yo, en el sentido del conocimiento de la población de lo que hacen. Y el trabajo definitivamente por lograr unirlas en una red va a permitir realmente promover aún más lo que vienen haciendo, ¿no? Porque esto definitivamente es un trabajo de todos. Yo siempre digo que el tema de la salud no es solo de los médicos, no solo, todos tenemos necesidad de salud y todos debemos participar de alguna manera en esto, ¿no? Hay plataformas como, bueno, como Quiris y otras plataformas que han venido desarrollándose en estos temas. Y una de las cosas que nos tenemos como meta en algún momento es lograr poder apoyar al sector público y poder ser muchos más masivos. Y somos varios que estamos en este tema. Yo se lo pregunté hace rato, pero voy un poco más al punto.
¿Cree que de verdad hay condiciones como para que plataformas como la nuestra pueda llegar a acuerdo con el sector público y poder atender más a los pobladores? En este momento todavía falta mucho. En el caso específico de México, por las condiciones políticas y las decisiones que está tomando el Ejecutivo, no. No, no están las condiciones todavía. No, no, porque la idea que tiene es que el gobierno debe de hacerlo absolutamente todo. Por lo tanto, está promoviendo sí un cambio en el sector salud, pero desde el gobierno para el gobierno. No está contemplando una asociación con el sector privado en la manera en que pudiéramos el sector privado atender muchísimas cosas, hacer prevención y que realmente eh, digamos que cuestiones más complicadas y mucho más caras como sería atención de cáncer, cirugías mayores, realmente rehabilitaciones, ¿no? De cualquier tipo, por accidente, por nacimiento que se requieran. Eh, Eso sería lo ideal. En algún momento el Seguro Popular estaba haciendo eso de manera muy efectiva, pero ya lo destruyeron, ¿no? Y pusieron el INSABI que al menos antes de que iniciara la pandemia, o sea, no es un tema por pandemia, redujeron hasta en 70% las consultas que estaba dando el Seguro Popular. Eh, Pusieron muchísimas trabas para cosas que ya estaban haciendo con el sector privado, con hospitales y con servicios de salud del sector privado. Y absolutamente nada indica que esta administración tenga la intención de hacer algún tipo de alianza con el sector privado en cuestiones en cuestiones de salud. O sea, su postura es el Estado debe de proveerlo todo y hay que darle dinero directo a las personas, cosa que se diluye, ¿no? O sea, no es si a mí me dan 10 pesos, yo no tengo la misma capacidad que si se juntan 10 personas con 10 pesos a comprar o hacer o a construir lo mismo, ¿no? Y esa es un Claro. poco la idea que tiene esta administración. Entonces, yo no le veo forma de que en esta administración, con este tipo de pensamientos y las acciones que han estado haciendo, se pueda lograr una cuestión público-privada. Pero repito, el 45% del gasto en salud viene del bolsillo. Por lo tanto, no hay que estar pensando únicamente en una asociación con el sector público. O sea, podemos pensar en brindar servicios a la población que ya está gastando esos 45 centavos de cada peso y que probablemente no están recibiendo una adecuada atención. A lo mejor sí, pero yo creo que siempre hay áreas de oportunidad. No, definitivamente hay un área de oportunidad y cuando hablamos, y le hice la pregunta con toda la intención de escuchar esa respuesta que nosotros lamentablemente la tenemos como la lamentamos como Estado, pero es un área de oportunidad. Definitivamente el Estado no tiene la capacidad de atención, tendrá el interés o la disposición de que quieren hacerlo todo, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces es un área de oportunidad para todas las empresas privadas, el sector privado, de poder participar, de poder buscar mecanismos innovativos e innovación en procesos de manera de abaratar inclusive los costos para los usuarios, y es un área de oportunidad inmensa que debemos trabajar todos en conjunto, pues. Bueno, mire, lamentablemente el tiempo se nos va. Yo estoy seguro que esta es la primera de muchas otras entrevistas que le haremos, porque realmente tiene un conocimiento interesante que podemos compartir ante todos nuestros usuarios. Sí, no quiero despedir sin hablar de que estamos promoviendo desde Quidditch, igual que otras organizaciones, pero nosotros específicamente, para el próximo 24 y 25 de este mes, va a haber el evento del Smart Health Leader Summit, que este año tiene un foco particular en México. Por eso que digo, muchos de estos temas que hemos conversado se van a tratar en forma más específica. Los invitamos a todos a que participen, va a ser un evento bien interesante. Bueno, doctora, tengo entendido que usted tiene una participación en ese evento, creo que de moderadora. No sé si ya le Así dijeron es, de que... así es. No, no, todavía no se decide. Estamos pensando cuál es el tema que me va a tocar moderar, pero estaré moderando una mesa de preguntas y respuestas.
No, no, buenísimo. Así que los invito a todos a que participen. Estos son eventos de verdad muy bien montados, con un bagaje de personalidades que participan ahí, que, de ponentes bien interesantes, y se van a tocar temas de salud realmente brillantes. Ya lo verán. Vamos a empezar a hacer promoción en las redes y los invito a todos a que participen. Y así mismo, amigo, bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros, y estarán invitados a un nuevo programa de Mundo Quiz por aquí mismo. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias por la Muchas- invitación. a ver, buenos días.